¿Cómo fue que se hizo famoso Ramón Valdés? Mucha gente piensa y afirma que el personaje que le dio estabilidad y carisma al programa del Chavo del Ocho fue Don Ramón. Cuando Don Ramón dejó el programa en los años 80, el Chavo del Ocho ya no volvió a ser el mismo. Ramón Valdés vivió la época dorada del cine mexicano y compartió algunas escenas con el ídolo más grande del cine mexicano, Pedro Infante. Desde que era niño conoció la pobreza y el hambre. Trabajó haciendo muebles y después como chofer. Aunque conoció la fama y se convirtió en una estrella totalmente mundial de televisión, Ramón Valdés permaneció humilde viviendo una vida sencilla. Por eso es que yo prometí no volverme a casar nunca jamás, mijita. Y lo que yo prometo... El día de hoy, Tiburón Empresario te contará la historia de Don Ramón y cómo es que se hizo famoso. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1923. Debido a que tenía un nombre muy largo, sus amigos y familiares preferían decirle Ramón Valdés. Ramón creció en una familia muy humilde de escasos recursos y con muchos hermanos. Cuando Don Ramón tenía 2 años, su familia se mudó a la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad que cruza frontera con Estados Unidos. Su padre trabajaba como gerente de aduanas y era hijo de una madre italoamericana. La madre de Don Ramón era ama de casa. En la ciudad de Ciudad Juárez, sus padres realizaron diferentes oficios para que sus hijos puedan tener un mejor futuro. Todos los hermanos de Ramón Valdés tenían un apodo. El de Don Ramón fue conocido por Moncho. Su hermano Germán Valdés estudió actuación y tuvo muchísimo éxito en el mundo del cine. Él le ayudó a Ramón Valdés para que pueda iniciarse en el medio artístico, haciendo su debut profesional en la película Calabacitas Tiernas en el año de 1949, cuando Ramón Valdés tenía apenas 25 años de edad. Desde entonces empezó a aparecer como extra de cine en algunas películas. Ándale, enséñame esos pasos, ¿sí? Juega, no hay nadie. Estoy sola. Algunas de ellas tenían un guión que debía seguir bajo papeles secundarios. Fue durante este tiempo que se le presentó una maravillosa oportunidad para colaborar con el ídolo más grande de ese entonces. Estamos hablando nada más y nada menos que con Pedro Infante en la gran película taquillera Escuela de Vagabundos. Esta película se estrenó el 4 de enero de 1955 y 4 meses después también se estrenó la película La vida no vale nada, en la que también participó Ramón Valdés con un pequeño papel al lado de Pedro Infante. Durante toda su vida como actor, Ramón Valdés apareció en aproximadamente 50 películas como actor, pero la mayoría de ellas las protagonizó su hermano Tintán. A pesar de haber participado en muchísimas películas, Ramón Valdés realmente no se benefició económicamente, pero su vida daría un giro por completo cuando conoció al guionista y actor Roberto Gómez Bolaños. A finales de los años 60, Roberto Gómez Bolaños estaba pensando en crear un programa de televisión de humor. Tampoco tenía gran fama y fortuna, pero ya tenía un éxito medianamente pequeño al haber escrito algunas películas para Viruta y Capulina. Roberto Gómez Bolaños ya conocía durante bastante tiempo atrás el gran trabajo de Ramón Valdés. La forma en que él actuaba y se desempeñaba en el mundo del cine le había encantado y fue por esta razón que lo llamó para ofrecerle un papel en su nuevo show. Fue de esta manera que en el año de 1968 Roberto ya tenía contratado a los actores Rubén Aguirre, María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés. Con estos 3 actores se estrenó el programa de los supergenios de la Mesa Cuadrada. En este show Ramón Valdés interpretó a un ingeniero que siempre estaba en estado de ebriedad. Este programa fue todo un éxito y debido a esto, Roberto Gómez Bolaños lo transformó en un nuevo proyecto llamado Chespirito. Este nuevo programa también fue un éxito en televidentes y nuevos fans que empezaron a conocer más a Roberto Gómez Bolaños y Don Ramón. Roberto Gómez Bolaños dio el siguiente paso que cambiaría por completo la historia de la televisión mexicana. El 20 de junio de 1971 se estrenó en el Canal 8 una serie de televisión llamada El Chavo del Ocho, dirigida por Enrique Segoviano para llevar a cabo los efectos especiales del programa. Ramón Valdés se acercó a Chespirito para preguntarle cómo sería la manera en que interpretaría a su personaje. Chespirito le contestó que simple y sencillamente fuera él mismo. La razón de esto es que Chespirito había imaginado el personaje de Don Ramón con las características que ya tenía Ramón. El programa del Chavo del Ocho le dio algo que jamás había experimentado a Ramón Valdés: el reconocimiento a nivel internacional
durante la época de oro del cine mexicano. Ramón Valdés plasmó todo su talento que tenía en el alma en el programa de Chespirito, haciendo que jóvenes, niños y adultos amaran al personaje de la misma manera e incluso aún más que a su hermano Germán Valdés. ¿Qué quieren? ¿Sabías que desde hace rato se fue la luz en toda la vecindad? Pero como todo en la vida, lamentablemente la felicidad y los buenos momentos se acabaron. En el año de 1979, Ramón Valdés dejó de aparecer en el programa del Chavo del Ocho, en el del Chapulín Colorado y en todos los programas de Chespirito. Semanas después se anunció que Ramón Valdés renunció a todos sus trabajos con Roberto Gómez Bolaños. En ese entonces se rumoraron muchísimas cosas, pero fue hasta hace algunos años atrás que se conoció la verdad por parte de uno de sus hijos. Ramón Valdés se salió del programa cuando Chespirito y Florinda Mesa confirmaron e hicieron pública su relación sentimental. Florinda Mesa dejó de ser la compañera actriz con la que compartió escenarios, ya que su actitud cambió notablemente con Ramón Valdés y todos sus compañeros del elenco. Ahora se comportaba como jefa de todos los programas y daba órdenes e instrucciones. Al parecer, Florinda Mesa quería tener el control de todos los programas que tenía Chespirito y por consecuencia el control de los personajes. Esto es algo que no le pareció en nada a Ramón Valdés. No se sentía cómodo con este nuevo trato de Florinda Mesa y fue por eso que decidió hablar con Chespirito. Según se dice por ahí que Florinda Mesa ocasionó que el primero en que renunciara fuera Carlos Villagrán. Después de él prosiguió Ramón Valdés. No cabe duda de que después de que se fueron estos dos actores, el programa se fue para abajo, ya que estos dos personajes eran las máximas estrellas del programa. Chespirito empezó a usar con mayor frecuencia a Godínez y a Ñoño. También creó el personaje de Jaimito el Cartero para tratar de reemplazar el personaje de Don Ramón. Durante algunos años, el programa del Chavo del Ocho perdió un poco de rating, pero en el año de 1981, Ramón Valdés se reunió con Chespirito y volvieron a firmar un contrato. Lamentablemente, esto no duró mucho porque Ramón Valdés volvió a renunciar de manera definitiva para jamás volver al escenario. Se reunió con Carlos Villagrán para protagonizar un programa en Venezuela que fracasó. Para el año de 1987 se volvió a reunir con Carlos Villagrán para nuevamente protagonizar un programa que se llamaba Ake Kiko, pero no duró mucho tiempo participando en este nuevo proyecto porque su salud ya empezaba a complicarse. Como todos sabemos, ninguna persona es perfecta y Ramón Valdés no es la excepción. Él tenía una adicción muy grave al tabaco que le ocasionó un cáncer en el estómago que le detectaron a principios de los 80s. Aunque el doctor le había dicho que debía de cuidarse para que no se complicara más su enfermedad, esto a él no le importó, ya que desde que empezaba su día hasta que se terminaba, Ramón se fumaba un cigarrillo. Cuando su cáncer ya estaba en una etapa muy avanzada, los médicos le retiraron una parte muy grande de su estómago. Los médicos creyeron que con esta operación, Ramón Valdés dejaría su mal hábito, pero lamentablemente no fue así. Ramón Valdés seguía fumando de una manera muy frecuente. La cirugía no sirvió de mucho porque su tumor se siguió expandiendo hasta llegar a su columna vertebral. Los médicos le avisaron que le quedaban pocos meses de vida. Ramón Valdés realizó un pequeño circo en donde recorrió Latinoamérica. El último país que visitó fue Perú, ya que en este país su salud se complicó y regresó a México. Cuando llegó a México, Ramón Valdés fue cegado para que no sienta los inmensos dolores causantes de su mal hábito por el tabaco. Perdió la vida el 9 de agosto de 1988 a la edad de 64 años. Todos sus amigos, familiares y compañeros del elenco del Chavo del Ocho asistieron a su funeral. Las únicas personas que no asistieron fue María Antonieta de las Nieves y Chespirito. Años después, Chespirito dijo que fue un grave error no haber ido al funeral de uno de sus más grandes socios y amigos. En una entrevista, Chespirito mencionó que no había ninguna otra persona que lo hiciera reír tanto como Ramón Valdés. Cuando Chespirito veía las actuaciones de Ramón, él se reía a carcajadas, pues parecía una persona que no actuaba como si su actuación fuera de manera natural. Como dato curioso, Ramón Valdés no utilizaba un traje para trabajar. La ropa que él usaba en su vida diaria era la misma que se mostraba en el programa. Y bien, esta es la historia de Ramón Valdés, un excelente actor que desde muy pequeño conoció la pobreza. Consiguió la fama y el éxito internacional gracias a su talento, esfuerzo y sacrificio. Lamentablemente, sus malos hábitos perjudicaron su vida profesional, pero sin duda alguna será recordado para siempre, pues su legado permanecerá en los corazones de todos los latinoamericanos.